En aquellos casos en los que el primer radio sea capaz, nosotros manualmente seamos capaces de bajarlo por debajo del plano del resto de las cabezas metatarsales, en esos casos, de momento, yo no lo pondría. Pero hay que añadir otra maniobra exploratoria para saber si lo ponemos o no. Y esa maniobra exploratoria, bajo mi opinión, sería explorar el músculo peroneo largo, específicamente el músculo peroneo largo. Nosotros pedimos al paciente que haga o le colocamos nosotros la posición del pie en flexión plantar y eversión, ¿no? Que es lo que hace el peroneo largo, y ahora le pedimos que mantenga esa posición a pesar de que nosotros vamos a intentar cambiársela. Entonces contrae el peroneo largo. Si la cabeza del primer metatarsiano se sitúa por debajo del resto de cabezas metatarsales durante esa maniobra, quiere decir que el peroneo largo es capaz de plantar flexionar el primer radio. Por lo tanto, tenemos un primer radio que nosotros manualmente somos capaces de colocarlo en una posición de plantar flexión. Y tenemos un músculo que es el principal, no el único, pero sí, digamos, el principal plantar flexor del primer radio, que funciona y que es capaz de hacerlo, pues dejémosle que trabaje. Si le añadimos una elevación del primer metatarsiano, una extensión de Morton, no le vamos a permitir que haga ese movimiento. Entonces, yo en esos casos no la pondría. Totalmente de acuerdo. Luego, en el otro extremo están los casos en los que manualmente hacemos la exploración y vemos que no somos capaces de bajar el primer metatarsiano por debajo del plano del resto de cabezas metatarsales. Manualmente no podemos. Evidentemente, el músculo peroneo largo ni ningún otro va a poder hacerlo si nosotros con las manos no podemos. Ahí sí que lo pondría. ¿Hasta dónde? Hasta justo antes de la articulación interfalángica, porque posiblemente ese primer radio estará en dorsiflexión más o menos estructurada y la falange proximal del primer dedo habrá hecho una flexión para compensar y para cerrar, digamos, el arco medial, ¿no? Porque la cabeza del primero está elevada, pues lo cerrará la cabeza de la falange proximal. Y esa zona se suele sobrecargar, tú lo sabes. Entonces, esa extensión de Morton yo recomiendo ponerla hasta justo antes de que empiece la articulación interfalángica y además serviría de descarga de esa articulación.